Hola amigas y amigos, ¿cómo estáis? Espero que bien, que estáis resistiendo bien la ola de calor y que la estáis disfrutando, que luego el invierno siempre se hace mucho más largo que el verano, no sé por qué, pero es así. Bueno, hoy voy a hablar sobre la mudanza, que intentaré hablar poco, no extenderme mucho, pero estoy viendo que hay mucho que hablar, así que intentaré ser breve. Lo primero, que si algún día está pensando en la mudanza, procurar no acumular muchas cosas en casa, no comprar mucha ropa, muchas vajillas, muchos cubiertos y mucho de nada. Intentar no comprar mucho porque luego a la hora de la mudanza se os va a hacer muy pesado. Me ha pasado a mí, me ha pasado a mí. Tenía cosas, como vivíamos en la casa 22 años, pues claro, tenía ahí y sí, yo tenía pensado que algún día nos vamos a cambiar, pero como no era nada a corto plazo, pues empiezan a comprar, a comprar, a comprar, y luego cuando llega la hora de la mudanza y empiezas a traer cajas y cajas y cajas a casa y las empiezas a rellenar y ves que te sigue faltando cajas y tienes que traer más cajas y esto se empieza a parecer un almacén de Amazon, dices, por Dios, pero ¿cuándo he comprado yo todo esto? ¿Y para qué he comprado yo tanto? Ahí, claro, ahí te das cuenta que sí, que estamos consumiendo a lo loco, que nos están obligando a ello, sí, que la ropa que hay ahora no vale nada, que en dos puestas a lo mejor se estropea y tienes que comprar más cosas, que electrodomésticos pasa lo mismo, que duran lo que duran y eso es más fácil porque lo tiras y ya está. Porque como no tiene las cosas ahora ya no tienen arreglo, o si tienen, o si alguien tiene un manitas que te lo arregla bien, pero si no, los servicios esos de arreglos no quieren ni venir, porque también me ha pasado. Que empezaron, ay, esto y lo otro, y claro, te das cuenta que no quieren ni trabajar. Digo, pues no sé de qué se está manteniendo, pero bueno, la gente, cada uno hace lo que quiere con su vida. Así que no compréis mucho, por favor, no acumuléis cosas. Que si tienes la casa para toda la vida, pues bueno, ahí ya puedes tener más cosas. O lo que hacen gente que tienen una casa pequeña o un piso pequeño, pues lo que hacen tirar lo viejo y comprar lo nuevo. Ese no es mi caso, porque yo lo que compro es para toda la vida. No sé que ya no se puede ni poner, o se ha roto, o lo que sea, y no tiene arreglo, entonces sí lo tiro. Pero si no, va a estar conmigo hasta como un matrimonio, hasta que la muerte nos separe. Que soy así. Y claro, si tienes la casa más grande, pues más cosas que acumulas. Eso también es así. Porque tienes sitio y dices, bueno, pues lo guardo, pues lo dejo, pues tal, pues cual. Y claro, y ya al final empiezas luego a sacar las cosas y no te crees también qué capacidad tienen los armarios para guardar ropa. Es que es un armarito de nada y empiezas a sacar montones y montones y dices, ¿cómo ha entrado todo esto ahí? Bueno, son cosas de... Son tonterías, pero es que es así, porque es que de verdad yo no me imaginaba que tenía tantas cosas, no me lo imaginaba ni en peores pesadillas. Yo pensaba que tenía, digo, bueno, trae las cajas y digo, bueno, lo metemos ahí enseguida y ya está. Y nada, y eso es mentira. Necesitaba cajas y cada vez que íbamos a la tienda de una amiga nuestra, por más cajas, que decía ya, pero si habéis llevado muchísimas. Y yo digo, sí, pero es que digo, tú no sabes cuántas cosas tengo. Y dice, y así se acumula, pero ella como vive de alquiler, pues dice, siempre procuramos tener pocas cosas para, claro, no tener que llevarlo luego todo para otro lado. Y yo digo, pues yo, todo lo contrario, yo tengo una cantidad de cosas que no me lo imaginaba. Así que dame más cajas y hemos ido no sé cuántas veces hemos ido y cada vez cuando hemos ido hemos traído el maletero lleno de cajas desmontadas y cada vez que traía cajas veía que digo me va a faltar más. Que lo último ya cogí unas cajitas pequeñas, digo dame hasta las pequeñas porque para cosas pequeñas digo te viene muy bien para chuminarías, pues echas ahí cosas y ya está. Así que
Eso es un consejo privado que os doy, que si algún día queréis que pensáis que hay que cambiar de casa, pues hay que replantearse el consumo. Porque, y teniendo hijos también compramos muchas veces cosas que esto va a ser luego para los hijos, para las hijas, para que cuando me muera o cuando se casen se los doy, pero es que tener en cuenta una cosa, que a lo mejor a los hijos estas cosas o a las hijas no les gustan esas cosas porque son antiguas ya, porque claro, las hemos comprado cuando eran los niños pequeños y cuando tienen 20 o 30 años ya no les gusta. O a las nueras, que no les va a gustar a las nueras. También pensar en eso. Que no compréis cosas que luego encima en la hora de limpieza es que menudo te tiras días y días limpiando y sacando cosas y metiendo otra vez. Es lo que me ha pasado. Pero claro, como no, yo me encariño mucho con todo y me cuesta muchísimo mm, tirar algo, pues bueno, lo asumo y digo, bueno, que hay que limpiarlo, pues lo limpio y ya está. Y lo vuelvo a colocar. Pero ya, ahora mismo ya he cambiado un poco. Digo, ahora ya que veo una cosa que de verdad no me va a servir de nada, lo voy a tirar. Porque si no, es que este es un disparate. Pero bueno, que ya veo que se me ha pasado mucho tiempo y no he dicho lo importante. Que la mudanza empezamos en, pues el momento que decidimos comprar la casa, cambiarnos de casa. Y como vimos una casa que nos gusta, pues dije, bueno, pues digo, hay que traer cajas porque tenía muchas cosas por medio después de la pandemia, que tenía muchísimas cosas para reciclar y como estábamos en casa sin salir, digo, bueno, pues voy a reciclar las botellas de plástico, voy a reciclar el papel, voy a reciclar todo. ¿Y qué pasa? Que sí, lo he reciclado, pero claro, había cosas que digo, bueno, esto es para no sé qué, esto es para no sé cuánto. Y claro, ya se quedaba todo por medio. Y dije, lo primero, digo, traer cajas, un montón de cajas, porque tengo que guardar todas esas cosas. Las estanterías que hice de papel, pues las he colocado, me ha servido muy bien para colocar ahí, para dejarlo un poco ordenado. El garaje estaba lleno de trastos. Claro, pues las cajas también para guardarlo, para que parezca un poco más ordenado. Y también ya para tenerlo ya preparado para la hora de mudanza. Así que trajimos cajas pues en agosto, por ahí. Yo creo que empezamos ya a traer cajas y ya empecé yo a meter algunas cosas. Y dije, bueno, pues meteré algo más. Según vayan pasando los días voy empaquetando poco a poco para tenerlo ya adelantado, porque luego cuando compras una casa te dan y tienes que vender la tuya, pues claro, te dan un margen para la mudanza, pero tampoco te dan medio año. Si tienes una casa y te compras otra, pues bueno, ahí vas poco a poco, pero si te pasa como a nosotros, que tienes que recoger todo e irte para la otra casa, pues claro, ahí ya hay que correr. Así que ya estaba yo preparando, pero tampoco quería meter todo y tampoco quería llenar la casa de cajas porque digo, la gente van a venir, la casa, los que quieren comprar, los posibles compradores, y digo, van a decir, pero bueno, esto es que la verdad, ver una casa con cajas, yo he visto fotos de las casas con cajas y daba grima. Daba un poco, no sé, daba un poco grima. Es más bonito una casa con todo bien colocadito y sin cosas por medio. Pero bueno, ya veo que se me está acabando el tiempo, así que me parece que voy a grabar dos. Lo siento mucho por vosotros los que quieren aguantar, pero bueno, voy a voy a cortar aquí y ahora hablo la segunda parte. A lo mejor va a ser más corta. Es que no me dejan, no sé por qué no me dejan poner un vídeo más largo, así que lo tengo que hacer en dos. Ahora nos vemos, venga.